La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Seguimos aquí, Álvaro, en La Banda Cambiaria y estamos en comunicación en este momento con el investigador del Centro Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas Públicas, del CIEP. Estoy hablando de Rubén Lobolo, economista, a quien en esta charla vamos a tratar de analizar un poquito con él todo este debate que se está haciendo en torno del salario básico universal, si es lo mismo que un ingreso básico universal. A él lo saludamos, Rubén. Buenas tardes. Álvaro Torriglia y Sandra Sicari lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, usted es un estudioso y además trabaja mucho el tema del ingreso básico universal. ¿Cómo ve esta discusión que se ha armado en los últimos tiempos en Argentina respecto de algún tipo de ingreso, sea salario o ingreso que tenga un carácter universal? Mire, este es un debate que tiene ya varias décadas, en realidad más de varias décadas. Y en realidad, lamentablemente, la discusión, como siempre sucede en Argentina, se tergiversa y se pone en el candelero a partir de que ciertos referentes políticos y no, digamos, de la investigación o de la academia, hacen referencia al tema. Y esto es lo que está pasando ahora. En cierto modo, me parece que más allá de que uno considera positivo que se piense que ciertos sectores que no tienen ingresos suficientes tengan acceso a ese tipo de ingresos, el modo en que se está presentando, desde mi punto de vista, está tergiversando la discusión. Porque, hay varias razones, pero voy a tratar de marcar las principales. La primera es que cuando se habla de ingreso universal o ingreso ciudadano o ingreso básico universal, se está aludiendo al derecho de todas las personas a tener acceso a un ingreso básico. Digamos, en el mismo nivel que tienen derecho todas las personas de acceder a la educación, a la salud, colocar el derecho al ingreso como un derecho, si se quiere, humano o básico fundamental. En contraste, el salario básico universal, que se está discutiendo a partir de la presentación de un proyecto de ley en el Parlamento, lo que hace es ampliar el tipo de programas asistenciales dirigidos a personas que son evaluadas por parte del Estado a los efectos de determinar si conforme a los criterios de los funcionarios políticos tienen derecho o no a un ingreso. La diferencia, como se nota, es sustantiva. En un caso es el derecho de las personas, en el otro caso es el Estado y el poder político que decide quién va a recibir o quién no va a recibir un salario. El segundo punto que yo veo, digamos, de diferencia, tiene que ver con todo lo que es la estructura de financiamiento. Este proyecto de salario básico universal no dice cómo se va a financiar. Y de hecho sus críticos, que en general provienen, digamos, de los sectores más conservadores o neoliberales, han acentuado, y en parte yo creo con razón, que no está previsto el financiamiento y entonces el supuesto gasto lo consideran muy elevado. Por el contrario, el ingreso básico universal tiene un criterio sustantivamente diferente porque está integrado a una reforma de lo que aquí en Argentina se llama el impuesto a las ganancias, en el sentido de que si usted tiene derecho universal a acceso a un crédito, luego las personas de un ingreso, digamos, alto, lo devuelven vía tributaria mediante una reforma del impuesto a la ganancia que, digamos, integra, si se quiere, lo que las personas reciben con lo que las personas tienen que pagar al fisco. O sea, implica un criterio sustantivamente diferente del tratamiento fiscal. Además, el debate en todos estos casos se tiene que dar, desde mi punto de vista, en relación con la reforma necesaria del sistema tributario en su totalidad en Argentina. En tanto y en cuanto sabemos que es un sistema distorsivo, en el sentido de que está basado fundamentalmente en impuestos regresivos e indirectos, con serias dificultades incluso frente a cuestiones muy sensibles actualmente como el cambio climático. Argentina prácticamente no tiene impuestos ecológicos y lo único, entre comillas, que se podría llamar así son los impuestos a la energía, que están totalmente distorsionados, como lo sabemos. O sea, que en general estamos hablando de dos cuestiones sustantivamente diferentes. El debate que se plantea sobre el salario básico universal, insisto, más allá de la necesidad de ciertos sectores que están allí identificados, es un debate que simplemente amplía
los planes asistenciales, los ya numerosos planes asistenciales que existen en Argentina dirigidos a sectores con problemas de empleo, con problemas de ingreso, que somete a las personas a una evaluación permanente de su situación, lo cual en sí mismo ya es un problema, porque evidentemente en la situación actual las personas están modificando su estado, si se quiere, de vulnerabilidad de ingresos de manera recurrente y en cierto modo mediante este proyecto, y justamente acá hay otro punto de crítica, las personas para recibir el beneficio están siempre intermediadas por un intermediario, o sea, este intermediario directamente alguno de los que organiza los llamados movimientos sociales o directamente algún político o referente que es el que se encarga de decidir quién merece y quién no merece la prestación. En el otro caso es el derecho de la persona no necesita intermediario, la persona, como vuelvo a señalar como ejemplo, del mismo modo que tiene por el solo hecho, si se quiere, de existir, derecho a ir a un hospital público o derecho a ir a una escuela pública, se está planteando que tiene derecho al ingreso. Como dije además, en un caso se trata de un gasto más que se adiciona, en el otro caso se trata de un proyecto que integra y reforma el sistema tributario de forma tal, al menos desde mi punto de vista, de ser lo más eficiente y equitativo. Rubén, justamente en ese punto, ¿no? Considerar el financiamiento no es un tema menor. Vos decías recién esto de la posibilidad de una reforma tributaria que contemple el tema del impuesto a las ganancias. ¿Considerás que en la Argentina en el corto plazo y dada las necesidades que existen, es fácil hacerlo en el corto tiempo o podría ser escalado ampliando la asistencia que existe actualmente y avanzar después a un ingreso? Digo, no sé si soy clara con la pregunta. Sí, perfectamente. Mire, ninguna política social, por no decir prácticamente ninguna política fiscal, se implementó en la historia de una manera única y de un golpe, digamos. Siempre fue progresiva. Piénsese, por ejemplo, simplemente en el tema jubilaciones. Hoy en día parece bastante habitual asumir que todo el mundo tiene derecho a una jubilación y más allá del desastre, digamos, en que está en el sistema previsional argentino hoy, pero en realidad empezó con determinados grupos, después se fueron sumando otros, después se aplicaron reformas para integrar los programas que estaban, digamos, separados, y acá pasa lo mismo. O sea, un ingreso universal, un ingreso ciudadano, del tipo del que yo estoy planteando y que venimos trabajando y estudiando ya hace mucho tiempo, se puede, digamos, implementar de manera parcial e ir sumando. Ahora, y sumando después con el tiempo, digamos, hasta llegar a la totalidad. Ahora, ¿esa parcialidad de qué depende? Depende básicamente, si usted quiere, de dos criterios. Uno, elegir primero ciertos grupos, y dos, eventualmente pagar un monto menor al que sería el necesario para satisfacer las necesidades básicas. Ahora, en los dos casos no se puede violar el principio de universalidad e incondicionalidad, porque si no se estaría violando, digamos, el criterio de la propia política que se está aplicando. Entonces, por ejemplo, uno puede sugerir, empecemos con cierto grupo de edad. Por ejemplo, jóvenes o, por ejemplo, mayores de una determinada edad. Y dentro de ese tramo de edad, el beneficio al ingreso es universal e incondicional. ¿Me explico? La segunda criterio puede ser, bueno, si no empezamos por grupo de edad, lo podemos hacer mucho más amplio, pero demos un monto menor. ¿Por qué? Porque aunque ese monto parezca poco, al ser incondicional, a las familias y a las personas les genera un gran beneficio, porque el gran problema que tienen hoy los programas asistenciales de Argentina, como el proyecto que se está presentando del salario básico universal, es que generan una trampa de la pobreza e incluso una trampa del desempleo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo te doy el beneficio siempre y cuando vos no consigas un empleo. Yo te doy el beneficio siempre y cuando vos seas pobre. Entonces, ¿qué hacen las personas o las familias lógicamente? En una sociedad, además, que no ofrece trabajo razonable, que no ofrece empleo con ingresos razonables, pues entonces se especializan en tener la categoría laboral y en ser pobres para poder recibir este beneficio, porque en realidad lo único estable que le está ofreciendo a la sociedad es el beneficio asistencial. No sé si soy claro. Sí. En cambio, si usted le da un beneficio de manera incondicional, como estamos planteando nosotros, que no depende de si es pobre, que no depende de si está desempleado, las personas siguen teniendo incentivo para conseguir empleo, para mejorar sus ingresos, porque no van a perder el beneficio. Entonces,
a veces parece difícil porque como todo el mundo está acostumbrado a funcionar con lo que existe, y esto es un debate que se está dando a nivel internacional, resulta complicado decir, pero ¿cómo? ¿Se lo van a dar a los ricos? Sí, se lo voy a dar a los ricos por el mismo motivo por el cual los ricos tienen derecho a ir al hospital público y tienen derecho a la educación pública. Que después vayan a la privada es una decisión de ellos, pero el derecho se lo otorgo porque es el modo de integrar a toda la sociedad y que en todo caso los ricos no me lo critiquen. Lo que pasa es que yo después a los ricos se lo voy a sacar por impuestos y acá está el tema que hay que discutir. En lugar de discutir tanto cómo estamos haciendo para darle cada día un beneficio más a un grupo más que lo necesita, en lugar de estar focalizando todo el tiempo a los pobres y generando con eso clientelismo político, trampa de la pobreza, tendríamos que focalizar e identificar a quienes son los que tienen capacidad contributiva y dar beneficios universales que generen una sociedad mucho más integrada, que permitan movilidad social, que permitan que la gente no pierda el incentivo a capacitarse, a buscar empleo, etcétera, 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 pero modificar el sistema tributario para que el financiamiento sea más progresivo. Entonces es como que está distorsionada la forma en debatir este tipo de problemas, está totalmente desactualizada, porque incluso si ustedes se fijan en el proyecto, en el fondo siempre dicen, este es un proyecto temporal hasta tanto la gente consiga empleo. Esto es algo que lo hacemos por ahora porque estamos en crisis. Bueno, hay una incomprensión realmente de qué es lo que está pasando con el mercado de empleo, no solo en Argentina, en el mundo, sino también de cómo va a ser la proyección futura. Claramente, por distintos motivos, que van desde el punto de vista tecnológico hasta cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, no solo local, sino global, la tendencia es a una población creciente con menores puestos de empleo. Entonces la discusión tiene que ser otra. En lugar de estar fantaseando y diciendo a la gente que no se preocupe, que cuando crezcamos van a conseguir empleo, tenemos que discutir cómo distribuimos el empleo que hay. Por ejemplo, volviendo a debatir la reducción de los tiempos de trabajo en el puesto de empleo. En Argentina hay gente que trabaja 18 horas por día y gente que no trabaja. Entonces, acá hay un tema, y hemos incluso frenado una tendencia histórica a la reducción de los tiempos de trabajo en el empleo, que a su vez libera tiempo de las personas para ocuparse de otro trabajo. Por ejemplo, hoy en Argentina se está discutiendo y hablando permanentemente de los sistemas de cuidado, de la incorporación de la mujer al mercado de empleo, etcétera, etcétera, lo cual es positivo, pero se está haciendo con una estructura de leyes laborales y con una estructura de políticas sociales que estaba pensada para la época en que el jefe de familia, por llamarlo del modo en que se llamaba antes, era el hombre y la mujer trabajaba en la casa. Entonces se hablaba de pleno empleo, básicamente de pleno empleo masculino. Bueno, cuando estamos en esta situación en que la oferta de trabajo crece, pero la demanda de trabajo no crece, por distintos motivos, de lo que se trata es de modificar las normativas, por ejemplo, la de los tiempos de trabajo en el empleo, la de los horarios mínimos, etcétera, la de las horas extraordinarias, de forma tal de estar favoreciendo una mejor distribución del empleo. Esto, por supuesto, implica, por otro lado, tener que cambiar radicalmente las políticas educativas para tener una fuerza de trabajo capaz de moverse en las nuevas condiciones que plantea el mercado de empleo. Entonces, resumiendo, no se trata de ir inventando un programa cada vez que se ve un problema, hay que discutir el paquete de programas y de políticas públicas que existen actualmente para saber o para entender de qué modo están colisionando con la realidad económica y social y de qué modo incluso políticas que parecen progresivas lo que terminan haciendo es consolidando la regresividad de la distribución tanto tributaria como del gasto público como lo que está sucediendo en el mercado de empleo. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria.
Rubén, la última vez que hablamos acá en este programa era plena pandemia, hablábamos de los lugares en donde sistemas, por lo menos que se aproximan a este proyecto, se estaban utilizando en el mundo y qué proyecciones, qué posibilidades habría justamente el tema de la pandemia. ¿Cómo se ha evolucionado la discusión a nivel internacional en estos últimos 2 años respecto a este tema del ingreso básico universal? Las mayores novedades son lo que se llama plan piloto. O sea, prácticamente hoy no hay país, digamos, de los países centrales, de Estados Unidos o los países europeos, que no haya hecho o esté haciendo lo que se llama experiencias pilotos con determinados grupos por un determinado tiempo, tanto a nivel local como a nivel nacional. Esto es, se está testeando, digamos, en qué medida la población se comportaría y estaría aceptando una política de este tipo. Yo diría que estos son los avances más notables. Uno puede hacer un listado muy grande de ciudades en Estados Unidos, digamos, de países como fue el caso en su momento de Finlandia o ahora, por ejemplo, en España, en Barcelona, está muy discutido también un plan piloto que está haciendo Barcelona en el tema. O sea, hay multiplicidad de experiencias que están tratando justamente de colocar este tema en el debate y con programas que en principio pueden parecer acotados, pero que están tratando de seguir estos principios ordenadores a los cuales yo me refería. Yo diría, esta es el mayor avance. El tema se ha colocado de discusión en el mundo, el tema se está probando y debatiendo en ámbitos de políticas locales, y bueno, habrá que esperar en todo caso ver cómo evoluciona este tipo de discusión para ver si esto de una vez por todas se puede llevar a la práctica o no. Es lo que está sucediendo en este momento. Por suerte el debate está mucho más enriquecido y, si se quiere, más lleno de experiencias concretas. Uh-huh. Y por último, Rubén, le preguntaba esto. Usted hablaba de la reducción de la jornada laboral como una forma de distribuir mejor el trabajo, ¿no? De alguna manera, para resumirlo un poco. El hecho de que la pandemia haya instalado el tema de la virtualidad, el trabajo híbrido, esto que se llama, ¿no atenta de alguna manera contra eso, teniendo en cuenta que muchas veces esa forma híbrida de trabajo también consolida jornadas mucho más largas a veces? Sí, es un buen tema. La verdad que yo no conozco estudios sobre esta cuestión y me cuesta hablar cuando no tengo evidencia. Uh-huh. Simplemente yo diría, a ver, la primero que hay que corregir, que toda actividad humana es trabajo. Uh-huh. Lo que pasa es que hay trabajo que es remunerado por el mercado de empleo y trabajo que no lo es. Por ejemplo, siempre se repite el trabajo doméstico. Exacto. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, primera cuestión, cuando se habla de reducción de los tiempos de trabajo en el empleo, se está hablando de una reorganización de los tiempos de trabajo durante toda la vida de las personas. Y por eso vuelvo al ejemplo de la cuestión de la incorporación de la mujer al mercado de empleo. Por ejemplo, si el hombre tiene que hacerse cargo de actividades como corresponde en el ámbito doméstico, es lógico que se reorganice el tiempo que está trabajando en el mercado de empleo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Del mismo modo, si hay actividades que cada vez más incorporan tecnologías y van a seguir incorporando tecnologías que reducen la necesidad de fuerza de trabajo por unidad de producto, para hablar simplemente de los robots, que no es solamente el único tema, es lógico que se libere cada vez más tiempo de trabajo para que las personas desarrollen en otro ámbito que no sea el empleo. ¿Ok? Claro. Entonces, todo esto es lo que se tiene que reordenar. Porque aparte, para volver a plantear la cuestión, no solo de ingreso se contiene la vida, digamos. Liberar tiempo de trabajo para que las personas tengan más, entre comillas, ocio, como mal se llama al tiempo de trabajo que no es en el mercado de empleo, porque en ese ocio puede estar haciendo un montón de actividades, desde comunitarias hasta en el hogar, hasta actividades incluso productivas de microemprendimientos, me explico, sí, personales, uh-huh, en su ámbito, cooperativas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la discusión que hay que dar. ¿Cómo vamos a reorganizar el tiempo de la vida laboral de las personas
en un contexto productivo y de mercado de empleo sustantivamente diferente al que teníamos 50 o 100 años atrás. Este es el debate que hay que dar y que nadie está dando en Argentina porque sigue con la cabeza formateada en la década del 60, en la década del 70, por un lado, o en los delirios del neoliberalismo que piensa que lo que hay que hacer es bajar el salario a niveles prácticamente paupérrimos para que así todo el mundo va a estar ocupado, lo cual también es mentira, porque hay muchos problemas para explicar por qué existe la desocupación y el trabajo precario que no pasan por el nivel de salario, como expliqué antes, por ejemplo, con la incorporación tecnológica y demás. Entonces, me parece que, digamos, volviendo a la pregunta anterior, que el mayor beneficio que hemos, digamos, brindado quienes estamos debatiendo este tema del ingreso ciudadano y demás, es poner a la sociedad frente al espejo de los cambios que se están produciendo, que son absolutamente veloces, en los cuales Argentina está totalmente atrasada. Y siempre digo un ejemplo. La única ventaja que tienen los países, por llamarlo de algún modo, periféricos o subdesarrollados, es mirar en qué se equivocaron los países desarrollados. Claro. Entonces, hoy en día, prácticamente, en todos los países centrales, se están repensando el modo en que tienen organizada su sociedad. Hay países, hay diferencias de horas de trabajo, por ejemplo. Hoy por hoy, en Holanda e incluso en Alemania, se están trabajando muchísimas menos horas por persona que las que se están trabajando en Estados Unidos. Porque son sociedades que han incorporado nuevos criterios de reorganización del mercado de empleo, atentas a estas nuevas realidades a las cuales yo me estoy refiriendo. Entonces, hay que repensar todo, mirar qué es lo que se está haciendo en otros lados, ver los problemas que han tenido y tratar de anticiparnos a los cambios que están viniendo, reorganizando a nuestro modo nuestra sociedad y nuestra economía. A mí me parece que lamentablemente las urgencias permanentes de la economía y la sociedad argentina nos impiden discutir con mayor profundidad este tipo de cuestiones, porque hay que entender que no son cuestiones de largo plazo. Como se llama una canción, el futuro llegó hace rato. Claro. Y seguir discutiendo los problemas con criterios del pasado no ayuda. No ayuda porque seguimos haciendo parches permanentes sin comprender que lo que tenemos que hacer son cambios mucho más profundos y estructurales y que estamos en condiciones de hacerlo porque muchos de esos cambios requieren, digamos, medidas que no tienen costo. Rubén, te agradecemos muchísimo este contacto aquí con la Banda Cambiaria. Gracias por tu tiempo. Como siempre. No, gracias a ustedes por el llamado. Gracias, hasta la próxima. Así pasaba Rubén Lobolo, él es investigador, economista del Centro Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas Públicas, del CIEP. La verdad, Álvaro, un análisis sobre esto, lo que él decía, ¿no? El futuro ya llegó, es cierto, cuando se discuten políticas de mercado de trabajo y demás, a veces o a lo largo del tiempo siempre fueron periodos muy largos. Hoy la pandemia da la sensación, y la vertiginosidad también de la tecnología y demás, que todo se aceleró, que ya todo puede pasar mañana, ¿no? Sí, y bueno, estamos hablando con alguien que estudia esto desde hace más de 20 años, ¿no? Cuyas muchos de los debates teóricos de los que participó cristalizaron después en temas como, por ejemplo, la asignación universal por hijo, ¿no? Exactamente, un investigador del tema. Seguimos aquí en La Banda Cambiaria. Quédese con nosotros. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.